Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Les saluda Sandoval Silvios del Colegio Público de Abogados de Corrientes, de la primera circunscripción judicial, y tenemos el placer y el honor de presentar este módulo noveno de esta diplomatura en Derecho Colectivo del Trabajo y la Seguridad Social. Hoy nos acompaña la doctora Nadia Gabriela García. Es abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Previsión Social y Derechos Humanos, magíster en gestión de los sistemas de seguridad social, posgraduada de la UBA y de otras universidades de España. Es docente de grado y de posgrado, directora de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados del Fuero, coordinadora de la revista de Seguridad Social de Microjuris y autora del Manual de la Seguridad Social, segunda edición, La Ley. Doctora, es un placer y un honor tenerla con nosotros. Ya le habilito el micrófono que se me cerró. Ahí está. Muy bien. Doctora, todo suyo. No habilitó el micrófono. Ahí está. Ahí está. Aclaración, soy Graciela. Me encantaría ser Gabriela, pero soy Graciela. Disculpe, Bueno, doctora. muchas gracias por la presentación. Para contarles un poco cómo vamos a diagramar, nosotros tenemos 4 clases. Sí, 6 de septiembre, 20, 4 de octubre y 25 de octubre. En esta primera clase vamos a hacer una introducción a la seguridad social en general. Vamos a hablar de los tratados, de los convenios internacionales, de las distintas contingencias que involucra el derecho a la seguridad social. Y vamos a llegar, quizás no lleguemos a la introducción al SIPA, vamos a ir viendo. En la segunda clase vamos a hablar de este sistema previsional en particular, de las contingencias que cubre, de la evolución histórica de toda la vorágine normativa que tenemos hasta el día de hoy. En la tercera vamos a ver precisamente jubilación, los requisitos, el cálculo del haber y de los artículos 252 y 253 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y el 25 de octubre, las contingencias de muerte e invalidez. ¿Sí? Ese sería el diagrama de nuestro curso. Después vamos a ver si podemos volver un poquito por movilidad, pero vamos a hablar un poquito en la evolución. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad social? Si yo les preguntara a ustedes y partiéramos de las diferencias que existen con el derecho del trabajo, todos los veríamos claramente. El derecho del trabajo tiene un sujeto protegido mucho más restrictivo, que es el trabajador, y dentro del trabajador, el trabajador dependiente. Este es el sujeto protegido, pese a que el 14 bis habla del trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. La ley de contrato de trabajo solo protege al trabajador y dentro de ese trabajador solo al dependiente. Y si miramos el rol del Estado en el primer párrafo del 14 bis, es un rol de legislativo, es decir, el rol del Estado en el Congreso es dictar normas de carácter protectorio, ¿sí? Le marca una dirección clara al Poder Legislativo, dictar normas de carácter protectorio. Entonces, en este derecho individual del trabajo, los sujetos son claramente el empleador, el trabajador, el Estado en este rol de dictar normas de carácter protectorio. El presupuesto sociológico de aplicación del derecho del trabajo es justamente que existe un trabajador dependiente, mientras que el presupuesto sociológico de aplicación en el derecho de la seguridad social es que la persona tenga una contingencia. Ese es el presupuesto de aplicación. Y el sujeto del derecho de la seguridad social es un sujeto más amplio. El sujeto protegido por la seguridad social no es solamente el trabajador, sino la persona desde que nace hasta que muere, sujeto protegido de la seguridad social. Y fíjense cómo en el tercer párrafo cambia el rol del Estado. Ya en el tercer párrafo el rol del Estado es otorgar las prestaciones de seguridad social. Es el sujeto obligado al otorgamiento. Cambia completamente esta comparación con el derecho del trabajo. Siguiendo con las diferencias, me cambia el fuero. Ustedes habrán visto que la competencia en el ámbito laboral es de la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que en el ámbito en el que estamos, la competencia en general es federal, ¿sí? Los principios, como vamos a ver hoy, son completamente distintos. Nosotros tenemos 24 principios de seguridad social. Y entonces en esta delimitación de las diferencias dijimos que son distintos los sujetos, es distinto el presupuesto sociológico de aplicación, son distintos los principios, la competencia también en la materia, y después vamos a ver los principios. Entonces, podemos afirmar que de todas las expresiones que surgen en las constituciones, surge la obligación del Estado. Es decir, acá tengo una obligación estatal de otorgar los beneficios de la seguridad social. Entonces, la seguridad social es una materialización, una corporización de políticas públicas, en definitiva. El Estado va a hacer frente a esas contingencias a través de políticas públicas.
Se discute si el rol del Estado, es decir, la obligación que asume el Estado en el 14 bis, es respecto a todos o solo a aquellos que contribuyeron en forma previa. Y esto hace la diferencia entre sistemas contributivos y no contributivos de seguridad social. En la Constitución, nuestra Constitución asume la obligación del Estado de proveer el bienestar general y otorgar los beneficios de la seguridad social, por ende se compromete no solo respecto de quienes aportaron, sino también respecto de quienes no lo hicieron por cuestiones migratorias, culturales, etc. En este cumplir con este objetivo intervienen varios organismos, ANSES, AFIP, Ministerio de Desarrollo Social. Y la idea que da fuerza a este derecho es la dignidad de la persona. La persona es la que se casa, tiene hijos o no los tiene, pero crea su saber y entender la sociedad. Y es en este reconocimiento que todos vamos a ver, somos obligados, ¿sí?, por la seguridad social. Podemos identificar 3 etapas en esta evolución del derecho de la seguridad social. En una primera etapa, desde el Antiguo Testamento, surge la necesidad de proteger a los más necesitados. Sin embargo, en este momento se buscaba la ayuda intrafamiliar o mutua, ¿sí?, a través de mutuales. En una segunda etapa, las contingencias comenzaron a ser más complejas y entonces se buscó la unión, sea por afinidad profesional o religiosa, en cofradías. En 1819, por primera vez, Simón Bolívar expresa el concepto de seguridad social, diciendo que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Y en una tercera etapa, comienza como actividad estatal, asumiendo una especie de seguro social, que el 14 bis habla de seguro social. Cuando hablamos de seguro social, referimos a cómo vamos a financiar las prestaciones de la seguridad social. Y el sistema de seguro social de Bismarck en Alemania era un sistema contributivo, destinado a asalariados, que primero comenzó protegiendo contra riesgos, después contra enfermedades, contra invalidez, contra el despido, hasta que finalmente se dicta el Código de Seguridad Social en 1911, que engloba todos estos sistemas. Pero era un seguro social, es decir, basado en la contribución de los empleadores, en el aporte de los trabajadores, es decir, que el número de sujetos cubiertos era limitado, eran solo trabajadores asalariados, y el concepto de seguro social es que era un seguro obligatorio, pero que en definitiva no íbamos a ver reflejado un mejor beneficio por lo que aportáramos, ¿sí? No había una relación entre la prima y la prestación, porque era justamente un seguro social. En la década del 30, Estados Unidos asume una intervención para superar la crisis. Esto se desarrolló un programa para sostener a las capas más pobres, es decir, que se deja de lado este sistema que había comenzado en Alemania, basado en el seguro social, y se comienza en Estados Unidos un sistema más asistencialista, es decir, no contributivo. Y el concepto se perfecciona en Inglaterra, que es un concepto de seguridad social como el que conocemos ahora con Beveridge, quien en 1942 publica un informe acerca de la seguridad social que se diferencia del modelo alemán en que abarca toda la población y no solo asalariados. Estas posturas abren 2 líneas respecto a los sistemas contributivos y no contributivos. En 1952, la OIT aprueba el convenio 102, que estableció la llamada norma mínima de seguridad social. Argentina lo ratificó en el año 2016 recién. Acá tienen un concepto que es propio de seguridad social como el conjunto de elementos técnicos y de acciones políticas llevadas a cabo por el Estado para garantizar la dignidad, igualdad, libertad de las personas y sus familias frente a contingencias que puedan afectarlos desde que nace hasta que muere. El derecho de la seguridad social es el conjunto de normas nacionales, internacionales y de principios que protegen al ser humano de estas contingencias, que hoy podemos definirlas no como eran definidas originalmente en el nacimiento de la seguridad social. Recuerden que la seguridad social nace contra accidentes y enfermedades del trabajo, entonces esta contingencia era asimilada a un evento súbito y violento. Entonces se entienden estas como aquellos acontecimientos de la vida que, buenos o malos, ocasionan en quien los transita un estado de necesidad derivado de la falta o disminución de ingresos o un exceso en los gastos. Cada vez que la persona transite esta situación está ante una contingencia. El Estado deberá restablecer la dignidad, el derecho de la seguridad social a través del otorgamiento de prestaciones que morigeren los efectos negativos de la contingencia, apoyándose para eso en principios, particularmente en el principio de solidaridad. Respecto a las fuentes, obviamente nuestra primera fuente va a ser el 14 bis, es el rol de la seguridad social proveer el bienestar general como obligación estatal, integral e irrenunciable.
Se establece el concepto de seguro social, administrado por los interesados, vamos a ver que hay un ejemplo, sin superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles y protección de la familia. Si miramos cada uno de estos, da lugar a sistemas de seguridad social, ¿sí? A subsistemas. Por ejemplo, protección de la familia, compensación económica familiar es el régimen de asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones móviles, sistema previsional, ¿sí? Cuando la vemos como derecho humano fundamental, lo primero que debemos decir es la indivisibilidad de los derechos humanos, ya que para la realización plena de los derechos civiles y políticos es imposible sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. La Carta de Naciones Unidas habla de la internacionalización de los derechos humanos y la obligación de los estados de acudir a la cooperación internacional para aprobar declaraciones, unificar la legislación. Después tenemos la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, que sienta principios de dignidad, de progreso, de felicidad, de solidaridad, y siempre habla en la medida de los recursos. Es decir, introduce este concepto que va a marcar el derecho de la seguridad social, que es siempre en la medida de los recursos del Estado. Declaración Universal de Derechos Humanos habla de la familia y la seguridad social. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, consagra el principio de justicia social, se establece la correlatividad de derechos y obligaciones basado en el principio de solidaridad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales habla del logro progresivo hasta la plena efectividad y hasta el máximo de los recursos, sin discriminación y más allá del seguro social, hasta lograr un nivel de vida adecuado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla de la dignidad de la persona, del reconocimiento de esta dignidad. Fíjense, por ejemplo, la Convención Internacional sobre Eliminación de toda la forma de discriminación racial admite, si bien no es una norma específica de seguridad social, admite medidas especiales y concretas de equiparación para estos grupos que históricamente fueron vulnerables en la esfera social, económica y cultural. La Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer tiene específica protección en materia de seguridad social, cobertura del embarazo sin pérdida de beneficios. Pues vamos a volver a eso de qué pasa con la licencia por maternidad en la Argentina. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene normas de seguridad social. Y la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, los estados, nosotros no tenemos una norma como el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece que en caso de duda hay que estar a favor de la persona. Nosotros lo traemos de la Convención de Viena porque dice que los derechos se tienen frente al Estado, y de allí que ante la duda debo estar a favor del otorgamiento de prestaciones a favor de la persona. Después tenemos esta Convención sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que adquirió rango constitucional. Es muy interesante, habla específicamente de seguridad social, habla del acceso a la justicia preferente, lo cual sería complicado cuando tenemos que agotar la instancia administrativa. Hoy fíjense que la ley Bases modificó la ley de procedimiento administrativo y no requiere reclamo administrativo previo cuando existe un ritualismo inútil, lo que ocurre en materia de seguridad social. Fíjense que para iniciar un juicio de reajuste hay que agotar instancia administrativa cuando en realidad el ANSES no tiene facultades para modificar eso. No puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Por ende es un ritualismo inútil. Sin embargo, hoy los abogados quieren plantear estas circunstancias y hay jueces que dicen que tienen que agotar la instancia. Entonces, ¿qué acceso a la justicia preferente tienen los jubilados? La ley que le da jerarquía constitucional habla de la vejez, del abandono y de la discriminación múltiple en los casos, por ejemplo, de que sea una persona mayor y sea mujer, distintas circunstancias. Después tenemos convenios que son muy particulares de seguridad social, que son los convenios multilaterales o bilaterales. Los convenios multilaterales son los que se tienen, los que firma Argentina con varios países, y los convenios bilaterales Argentina con un país. Lo que permiten estos convenios, en la medida que Argentina tenga convenio con ese país, es la totalización de aportes. Esto implica que tenga un trabajador migrante. Este trabajador migrante tiene aportes en distintos países. Si Argentina no tiene convenio con esos países, esto afecta a los derechos de la seguridad social. Lo que me permite la existencia de estos convenios es que esta persona totalice años de servicios con aportes para lograr el beneficio. Pero una vez que logró el beneficio, se aplica el concepto de prorata tempore, que implica que cada estado va a liquidar su jubilación conforme su normativa y luego va a pagar por prorata tempore. Bueno, acá tienen todos los convenios multilaterales vigentes y qué países involucra, y los bilaterales, tanto vigentes como los que están en plano de negociación, ¿sí? Son sumamente importantes
respecto de los derechos de los trabajadores, de los derechos previsionales y de seguridad social de los trabajadores migrantes. Acá tienen los convenios de la OIT. El más importante en materia de seguridad social es el 102 de la OIT. El convenio 102 es una norma bastante particular porque tiene 9 ramas, pero los estados podrían solo adherir al convenio y solo ratificar 3 partes. Están obligados solo a 3 partes de las partes que hacen a las contingencias, ¿no? Argentina ratificó todas las partes, salvo las referidas a prestaciones de enfermedad, desempleo y accidentes y enfermedades del trabajo. Acá en cuanto a fuentes, fíjense, creo que de fuentes fui bastante rápido porque más o menos lo conocemos todos. Sí tengan por ahí mayor hincapié en el tema de los convenios multilaterales y bilaterales, que son particulares de esta materia y que permiten no solo en prestaciones de vejez, sino también, por ejemplo, en cobertura de obra social, en enfermedades, cuando Argentina ratificó un convenio de seguridad social con ese país. Principios. Tenemos clasificados, según una clasificación del doctor Bernabé Lino Chirinos, en principios básicos. Los principios básicos hacen a la dignidad de la persona. Este es el primer principio, el reconocimiento de la dignidad de la persona, de su importancia, de su necesidad. De la responsabilidad individual, este principio implica que la seguridad social no quiere reemplazar la actividad productiva y creadora del hombre. Por eso tiene carácter subsidiario y esto da lugar al siguiente principio. Es decir, la seguridad social se mantiene expectante hasta que la persona tiene una contingencia, ¿sí? Por eso se dice también que tiene carácter subsidiario. Solidaridad, como lo venimos viendo, tiene varias manifestaciones. El principio de solidaridad implica como concepto fundamental que cuando una persona tiene una contingencia, sociedad y Estado aunan esfuerzos para que esta persona pueda transitarla, ¿sí? Pero además tiene una aplicación específica en el ámbito previsional respecto al financiamiento de las prestaciones previsionales, que es justamente el Pacto de Solidaridad Intergeneracional. El Pacto de Solidaridad Intergeneracional implica que los activos aportan para que el Estado le pague a los pasivos, dando lugar a este sistema de reparto, ¿sí? Lo que los activos aportan no se usa para ellos, sino para pagarle a los pasivos en este Pacto de Solidaridad Intergeneracional. Y después tiene una traducción más clara, que es que los sistemas de seguridad social son solidarios intrasistemas. Esto implica que, por ejemplo, sistemas de obras sociales, el aporte es en función del porcentaje de la remuneración, no en función de las veces que se enferman. Entonces, quizás alguien con una remuneración baja tiene un aporte, una contribución mucho más baja porque su salario es bajo y sin embargo demanda más del sistema, porque el sistema es solidario. Principio de igualdad. El principio de igualdad implica que cuando una persona transita una contingencia queda respecto del resto de la sociedad en un plano de desigualdad, que el Estado, a través de los sistemas de seguridad social, debe recomponer a través del otorgamiento de prestaciones. Principios estructurales hacen justamente a la estructura de los sistemas de seguridad social. El principio de universalidad implica alcanzar en esta cobertura a la mayor cantidad de personas. Fíjense que los sistemas de seguridad social abarcan a extranjeros, ¿sí?, a condición de residencia en el país. Principio de integralidad. Mientras el principio de universalidad refiere a las personas, el principio de integralidad refiere a las contingencias. Los sistemas de seguridad social tienden a cubrir la mayor cantidad de contingencias. Fíjense que comenzamos cubriendo con accidentes y enfermedades del trabajo y hoy tenemos desempleo, maternidad, asignaciones familiares, vejez, muerte. La integralidad tiene 2 fases. Una fase horizontal, que implica que yo debo ir cubriendo todas las contingencias que puedan afectar a una persona, y una fase vertical, que es colocarme dentro de esa contingencia y que la prestación que me otorguen sea suficiente para toda la necesidad que genera. Por eso se lo denomina también principio de suficiencia. Internacionalidad. Se relaciona con la función de organismos internacionales en este objetivo de aunar esfuerzos para homogeneizar la normativa internacional. Tenemos la OIT,
la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Todas estas organizaciones aunan sus esfuerzos para mejorar la normativa de seguridad social, al menos lo intentan. Principio de unidad. Este principio de unidad es un principio amplio que aplica al derecho de fondo, de forma y a la estructura. Este principio de unidad implica que deberíamos tener un sistema uniforme de seguridad social único, y sin embargo tenemos un sistema heterogéneo, donde coexisten un sistema nacional previsional, sistemas provinciales no transferidos, sistemas municipales, cajas de retiro, es decir, es súper heterogéneo. Pero además de eso, no tenemos una legislación uniforme tampoco. De hecho, no tenemos ni siquiera un texto actualizado de la Ley 24.241. Y tampoco, como dijimos, tenemos una estructura única, ¿sí? Si bien tenemos un sistema nacional que es el más amplio, es un sistema heterogéneo si se consideran los sistemas previsionales provinciales, municipales. Autogestión y participación. Este tiene rango constitucional, además de ser estructural, como integralidad, y refiere que los sistemas de seguridad social deberían estar administrados por sus propios interesados, ¿sí? Es decir, es pensar que la ANSES esté integrada, por ejemplo, por representantes de los trabajadores, de los jubilados. Bueno, eso no ocurre. Sin embargo, el RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, está integrado por representantes de los trabajadores en la asociación sindical con personería gremial, en los representantes de los empleadores, y el Estado asume una función de control, que es justamente el mandato constitucional. Cuando se dicta la Ley de Trabajo Agrario, la 26727, se deroga el RENATRE y se crea el RENATEA, que iba a ser un organismo en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, dependiente del Poder Ejecutivo, y es decir, se atentaba contra esta autogestión y participación, y la Corte lo declara inconstitucional por regresivo, ¿sí? Autonomía financiera y económica implica que cada sistema de seguridad social tiene que tener sus propios recursos y debe ser usado para eso. Cuando veamos distintos sistemas de seguridad social, cada uno tiene su propia fuente de financiamiento, ¿sí? Lo que intenta es que debe haber controles para que no se use para otros fines. Principios operativos. Principio de inmediatez. Estamos ante derechos urgentes, constitucionales, alimentarios y de preferente tutela. Por ende, es más urgente el otorgamiento de la prestación que la acreditación del derecho. Cuando hablamos del principio de inmediatez, atenta al principio de inmediatez, que ANSES inicie una vía recursiva que llega hasta la Corte, como ocurre ahora con el sistema de movilidad, ¿sí? Todos los casos terminan en la Corte, que no se expide desde el año 2018, materia previsional, ¿sí? En materia de movilidad jubilatoria. Desde antes, pero desde el 2018 que se está cuestionando la normativa de movilidad y la Corte no se expide. Hay un ejemplo del principio de inmediatez que se da en la prestación por desempleo. En la prestación por desempleo, uno de los requisitos es que la causa de extinción del contrato no le sea imputable al trabajador. Cuando la causal está controvertida, solo un juez laboral puede determinar si existe o no una injuria con entidad suficiente para impedir la prosecución del vínculo, ¿sí? Sea un despido directo con causa o que se haya colocado en situación de despido del trabajador. Sin embargo, cuando está a los efectos de la prestación por desempleo, cuando está controvertida la causal, a los efectos de la prestación, el Ministerio de Trabajo otorga el derecho, ¿sí? Justamente por el principio de inmediatez. Estamos en seguridad social, no en derecho del trabajo. Y no me importan las consecuencias de ese juicio, ¿sí? Cómo resulta ese juicio. A los efectos de una prestación alimentaria y urgente de la seguridad social, si la causal está controvertida, tiene derecho a la prestación. Obviamente la causal tiene que estar controvertida. Principio de descentralización. Vivimos en un amplio, extenso, maravilloso país, pero que implica la necesidad de acercar el sistema de seguridad social a los interesados, ¿sí? Y lo que ocurría es todo lo contrario, ¿sí? Para empezar, en cuanto a la estructura administrativa, ANSES en algunos lugares no tiene presencia y quizás la persona tenga que hacer más de 200 kilómetros para poder solicitar una prestación, ¿sí? Los fallos que tienen acá le daban competencia a la Cámara Federal de la Seguridad Social con asiento en la capital federal.
Es decir, que un jubilado de Salta tenía que venir a cuestionar a la Cámara Federal de la Seguridad Social. Esto fue declarado inconstitucional y se le dio competencia a las cámaras federales que no son específicas, no son especializadas, son multifuero, pero que al menos garantizan este principio de descentralización y acceso a la justicia. Unidad de gestión, lo hablamos cuando hablamos unidad, refiere a este procedimiento único que no existe. Unidad procesal, tenemos un grave problema, no tenemos norma de procedimiento en materia de seguridad social, lo que implica que depende del juez que les toque, al menos en el ámbito de la capital federal, que hay 10 juzgados de seguridad social, cada uno tiene su librito. Esta unidad procesal implicaría una norma de procedimiento única que pueda garantizar el debido proceso, ¿sí? Si yo no tengo norma a la cual atenerme, difícilmente pueda garantizar el debido proceso. Y además, obviamente, un procedimiento administrativo que garantice la eficacia y la igualdad. Principios de hermenéutica, justicia social, participación en los bienes de la sociedad, eso lo habrán visto en derecho del trabajo. Principio de equidad, que se trata de la justicia del caso concreto. Yo no sé si vieron, yo para no perder tiempo, pero no sé si vieron el fallo Bruno con Naldo Lombardi. ¿No lo escucharon? Ok. No. El fallo Bruno con Naldo Lombardi es muy interesante, es laboral el fallo. Ustedes saben que la licencia por maternidad en la Argentina tiene la característica de que durante la licencia lo que percibe la trabajadora no es remuneración, sino una asignación dineraria no remunerativa, a cargo del régimen de asignaciones familiares. Esto ocasiona distintas consecuencias en el ámbito del contrato de trabajo. Por ejemplo, no devenga SAC, lo que violenta la CEDAW, que establece el reconocimiento de la licencia por maternidad sin pérdida de beneficio alguno. Y lo cierto es que, dada la naturaleza jurídica, la trabajadora pierde siempre, pierde derechos laborales, no devenga SAC, afecta el cobro íntegro oportuno del salario, afecta los derechos de la seguridad social, pero en particular no se toma como base el 245. Y ustedes me dirán, bueno, pero en realidad 245 es la mejor remuneración de en el último año. Pero bueno, tuvimos que tener este caso para mostrar dónde estaba el problema. La señora Bruno había trabajado para la firma más de 20 años, goza de licencia por maternidad por 3 meses, la extiende 6 meses más porque su hijo tiene síndrome de Down, por lo cual vamos 9 meses. A la reincorporación decide novar su contrato de trabajo con una reducción salarial. Ella cobraba 25.000, pasa a cobrar 14. Para su sorpresa, 4 meses después es despedida sin causa. Cuando el empleador efectúa la liquidación, utiliza como mejor remuneración la que era consecuencia del contrato novado, 14.000, afectando claramente, ¿sí?, su indemnización. ¿Había hecho algo mal el empleador? No, el 245 lo manda a elegir la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada en el último año. Lo que ella había percibido por licencia por maternidad y su extensión porque dio a luz un niño con síndrome de Down era no remunerativo. ¿Qué es lo que hace el fallo? Por mayoría y una disidencia, terminan diciendo que la normativa que debiera proteger a la trabajadora, a la mujer trabajadora, se terminan convirtiendo en una trampa a la aspiración de esta mujer de obtener una indemnización integral ante un despido injustificado, en clara violación de toda la normativa que debe protegerla. Entonces dice, no declara la inconstitucionalidad, pero dice, nada obsta a que le dé el carácter de ser base del 245, porque en definitiva su finalidad es ser reemplazo del salario. Dice, me debo apartar de la letra fría de la ley porque su consecuencia es claramente inconstitucional e inconvencional. Eso es el principio de equidad. Que el juez se aparte de la letra de la ley cuando su consecuencia es claramente injusta. ¿Sí? Es la justicia del caso concreto. Dejo principio de restricción al final, que es más difícil. Cosmovisión legislativa implica desentrañar qué quiso decir el legislador. Es una técnica de interpretación que muchas veces me permite entender una norma o una cláusula constitucional. Por ejemplo, el 14 bis, que habla de jubilaciones y pensiones móviles, dice que son móviles, no dice de qué forma actualizarlas. Entonces, muchos doctrinarios sostienen que se trata de un concepto constitucionalmente indeterminado. Sin embargo, si uno va a los debates de la Convención Constituyente, surge claramente un índice y es el índice de costo de vida. Ese índice de costo de vida sería bastante similar a lo que es hoy el IPC, ¿sí? Es decir, que no es tan
indefinida, ¿no? Si uno aplica esta regla de interpretación. Hay claramente un mandato constitucional inserto en lo que los convencionales constituyentes estaban pensando cuando pusieron jubilaciones y pensiones móviles. Indubio pro persona, como les dije, no surge de la normativa nacional, sino de la Convención de Viena, que dice que los derechos se tienen frente al Estado. Pero, como les dije, no tengo norma interna, por ende, ANSES utiliza la palabra duda para rechazar el beneficio, ¿sí? El principio de restricción se aplica mucho al sistema previsional. Nosotros tenemos un sistema previsional general para todos los trabajadores autónomos en relación de dependencia, un régimen diferencial, que es para aquellas actividades determinantes de vejez o envejecimiento prematuro. Son determinantes de vejez, son riesgosas, son insalubres, y por ende el legislador les da un tratamiento atenuando, un tratamiento especial atenuando los requisitos de edad o servicio o ambos. Pero luego el cálculo del haber remite al régimen general. Esos son regímenes diferenciales. Hay muchísimos: viñateros, trabajadores rurales, construcción, minería, un montón. Y por otro lado tenemos regímenes especiales. Los especiales ya no responden a esta categoría, sino que se trata de actividades que pueden ser por el mérito, por la lucha sindical, por la intangibilidad del salario, por ejemplo, en los magistrados, y tienen la característica de que primero tienen una forma de determinar el derecho distinta, pero además el cálculo del haber es distinto, ¿sí? 82% de la remuneración, esos son regímenes especiales, no diferenciales. Esta confusión incluso proviene del propio legislador. Si ustedes ven, por ejemplo, el régimen, el más nuevito, que es el régimen diferencial para viñateros, dice régimen especial. Y en realidad no es un régimen especial, es un régimen diferencial, ¿sí? Pero ¿a qué viene todo esto en este momento? Que el principio de restricción implica que donde la norma establece una restricción, por ejemplo, en qué cargos están alcanzados por el régimen especial para magistrados, no puedo aplicar la analogía. Allí, a eso viene el principio de restricción. Principios constitucionales, algunos ya los vimos, integralidad lo vimos, irrenunciabilidad tiene también rango constitucional, es la imposibilidad de abdicar un derecho que la ley confiere, estableciendo la nulidad, pero recuerden que acá estamos frente al Estado, y entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, ocurrió el programa de reparación histórica, ¿sí? Que implicaba una renuncia lisa y llana, y sin embargo fue convalidada. Descentralización lo vimos, autonomía lo vimos, autogestión lo vimos, unidad lo vimos. Movilidad, si bien lo vamos a ver más adelante, es esta garantía constitucional para que el haber no pierda el poder adquisitivo que tenía al momento de ser otorgado. Tuitivo, no nos tenemos que olvidar que la finalidad del derecho previsional es la protección, ¿sí? Es ser tuitivo de esta persona. Muchas veces no se olvidan. Razonabilidad, primero en cuanto a las prestaciones respondan a la magnitud de las contingencias, pero también se refiere a la gestión debe ser razonable. Por ejemplo, hay algunas prestaciones en que la persona no puede irse a ausentarse del país más de 3 meses. Si se ausenta más de 3 meses, ANSES suspende el beneficio. Muchas veces, por ejemplo, una prestación universal al adulto mayor, la pensión universal, es 80% del haber mínimo para un sector vulnerable. Resulta que por un error del propio Estado no se registró el ingreso de la persona y la persona va al ANSES con DNI, cuerpo presente, y dice estoy acá, y ANSES le dice no, pero tenés que ir a rectificar la información a migraciones, y eso le puede demorar 1 año. Y encima se lo cobran. Eso no es razonable, ¿sí? Claramente no es razonable. Es el propio Estado quien incurrió en el error que no puede cargar, y la persona está ahí en el sistema adelante de una persona que tranquilamente puede cargar la información y acreditar que está en el país, ¿sí? Eso no es razonable. El principio de progresividad, que ustedes lo conocen, marca un rumbo en materia de derechos económicos en el cual tengo que alcanzar el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Esto es el principio de progresividad. Este principio de progresividad marca una dirección, ¿sí? No le marca un ritmo ni una fecha en principio, podríamos hablar de la Agenda 2030, pero en principio no le marca una fecha. Pero lo que claramente le establece es que la velocidad en la que llegue a ese goce pleno de derechos va a depender de los recursos del Estado.
Pero una vez que el Estado decidió otorgar un nuevo derecho y moverse en esa carrera hacia el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales, luego no puede volver hacia atrás sobre pretexto de recursos porque eso es regresivo y está prohibido, ¿sí? Hay un libro muy interesante que se llama Ni un paso atrás, de Horacio González, uno de los que escribe, que si quieren yo lo tengo digitalizado, es muy interesante sobre el principio de progresividad. Y ya para terminar con los principios, vieron que eran muchos, el principio pro homine, que es el indubio pro persona, que ya lo vimos, y la prohibición de regresividad como contrapartida del principio de progresividad. Y acá lo que tienen son el mapa de contingencias. Estas contingencias, que eran aquellos eventos futuros e inciertos que ocasionan en quien los transita un estado de necesidad derivado de la falta o disminución de ingresos, pueden ser contingencias biológicas, patológicas o sociales. Contingencias biológicas, maternidad, que como vimos, bueno, la problemática que tenemos en el ámbito de la ley de contrato de trabajo con la asignación y las consecuencias que trae la ley. Luego tenemos sistemas no contributivos, por ejemplo, las asignaciones universales por embarazo. La vejez en el régimen previsional a través de la jubilación y de otras prestaciones, por ejemplo, la PUAM para el régimen no contributivo. Vieron que yo les dije que el Estado asumía esta doble obligación de respecto de quienes aportaron y quienes no aportaron. Y van a ver que en cada una de estas contingencias es como que hay un sistema contributivo y uno no contributivo, salvo en la prestación por desempleo. Pero fíjense que en la maternidad tengo la cobertura de la ley de contrato de trabajo, las asignaciones familiares para las trabajadoras dependientes y tengo uno no contributivo en las asignaciones universales. En la vejez tengo la jubilación para el sistema contributivo, la PUAM para el no contributivo. En la muerte es bastante compleja. En el ámbito del sistema previsional tenemos dos tipos de pensiones, la pensión directa si muere un trabajador, la pensión derivada si muere un jubilado, es decir, deriva de esa jubilación. Después tenemos subsidios de contención familiar para cubrir los gastos de sepelio. Y tenemos la indemnización por muerte en la ley de contrato de trabajo, que es una prestación de naturaleza de seguridad social. Fíjense que el empleador no tiene ninguna participación, ¿sí? en el hecho generador de esa muerte. Y por esa razón la ley aplica la lógica, que van a ver que no la aplica siempre, de reducir la indemnización a la mitad del 245. ¿Sí? Contingencias patológicas, enfermedades y accidentes inculpables. En el caso de los accidentes y enfermedades inculpables, fíjense lo que pasa, algo que no ocurre en todas partes del mundo. Se pone en cabeza del empleador dentro del contrato de trabajo la obligación de abonar una licencia por un determinado periodo de tiempo en función de la antigüedad y las cargas de familia. ¿Y qué tiene que ver el empleador con las cargas de familia? Nada. A quien le interesan las cargas de familia es al empleador, ¿sí? Perdón, al Estado, al empleador no. Porque es una prestación de seguridad social puesta en cabeza del empleador, ¿sí? Fíjense que si ustedes lo piensan desde el derecho del trabajo, para que este instituto se aplique, el trabajador no puede poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador porque está enfermo, ¿sí? Sin embargo, paga salarios, paga remuneración. ¿Se dan cuenta que es una excepción? Que es una prestación de seguridad social. Y van a ver después qué pasa con la invalidez. Accidentes y enfermedades del trabajo, cobertura, bueno, en la ley de riesgos, que ustedes la conocen. Fíjense que acá no interviene el Estado. Invalidez. En el ámbito previsional hay una prestación que se llama retiro por invalidez, cuando la incapacidad es superior al 66%. Pero además tenemos la indemnización por incapacidad absoluta del 212, y acá ocurre otra cosa. Fíjense que el empleador no tiene participación y paga la indemnización más gravosa. Y claramente es una prestación de seguridad social puesta en cabeza del empleador. Y entonces sabrán que esto fue cuestionado y llegó a la Corte en el fallo Ramos y Mansilla, son dos fallos, en los cuales los empleadores dicen, pero si es una prestación de seguridad social, el 14 bis dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, ¿sí? Que tendrán carácter integral e irrenunciable, no yo. Lo que dijo la Corte es que nada impide que el empleador, en virtud de los principios de colaboración y solidaridad, participen en esta indemnización, ¿sí? Sin embargo, los cuestionamientos no llegaron ahí, no terminaron ahí, y de hecho hay un fallo de la Cámara Unificada de Villa María, que si bien no declara la inconstitucionalidad, porque la Corte ya había dicho que era constitucional, lo que hace es declararla
irrazonable por el monto y reducirla al 2,47. Fíjense que es una interpretación en contra del trabajador y en contra de la norma, ¿no? Muy, muy raro el fallo, pero fíjense que sigue siendo cuestionada esta indemnización. Contingencias sociales. Cargas de familia a cargo del régimen de asignaciones familiares. Tenemos un sistema contributivo y uno no contributivo dentro del régimen de cargas de familia. Y luego la prestación por desempleo, que como les dije es la única que no tiene versión no contributiva, ¿sí? Es solamente para trabajadores registrados que hayan perdido su empleo por causas que no les resultan imputables. Y se aplica a los trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo. Recientemente, por el decreto 90 del 23, se incluyó al personal de casas particulares. Después hay otro régimen de la construcción que también administra ANSES, y luego el régimen del trabajo agrario. Hasta acá estamos. Sería la primera parte introductoria. Acá se empieza a poner un poco más complejo. ¿Estamos? Bien. Empezamos entonces a abordar este derecho previsional, que es lo que más tiempo nos va a llevar todo el resto de las clases, básicamente, que cubre las contingencias de vejez, invalidez y muerte, ¿sí? Actualmente el sistema nacional, determinado por la Ley 24.241, está administrado únicamente por el Estado, pero vamos a hablar un poquito de esta evolución histórica que nos va a llevar un camino que vamos a comenzar en 1904 con esta Ley 4349, que eran beneficios previsionales para la administración pública, nada más, eran bastante acotados. Entre 1904 y 1944 se van creando cajas de jubilaciones. Cada actividad va creando su propio sistema previsional. Determinaba los requisitos, la cuantía de las prestaciones, obviamente destinado solamente a sus trabajadores, a los trabajadores de esa actividad, y en definitiva, la cuantía de las prestaciones estaba dada por la mejor o peor administración de esta caja. En 1944 se crea el Instituto Nacional de Previsión Social, que tiene por objetivo centralizar y distribuir entre estas cajas. En 1945 se inicia un proceso más abarcativo de trabajadores formales y se adopta el sistema de reparto como método de financiamiento. Todo lo que me ingresa por aportes y contribuciones lo reparto entre los pasivos. En 1958 se dicta la Ley 14.499. Se establece por primera vez el famoso 82%, solo para estas actividades que tienen acá. Lo cierto es que en la práctica no era tan así. Y la gran reforma del sistema previsional viene de la mano de las leyes 18.037 y 18.038. En 1969 se van a dictar estas dos normas, que ahora vamos a ver las características, pero además se van a centralizar las cajas. De todas estas cajas que existían van a quedar solo tres. La caja de autónomos, la caja de comercio, industria y actividades civiles y la caja de Estado y servicios públicos. Después la de Estiva era una caja muy chiquita, por eso algunos dicen que son 3, otros dicen que son 4. Y se van a dictar estas dos leyes que van a determinar y unificar los requisitos que antes dependían de cada caja, ahora se van a unificar en las leyes 18.037 y 18.038 para trabajadores dependientes y autónomos. La ley 18.037 va a establecer la edad de 60 años para el hombre, 55 para la mujer, para trabajadores dependientes, y 30 años de servicios, pero exigiendo solo 15 de aportes. Pero se va a ir incrementando con carácter progresivo. Luego tenemos la 18.038 para trabajadores autónomos, 65, 62 la edad, 30 años de servicios, 10 con aportes con carácter progresivo. Se dan cuenta que los requisitos eran bastante menores que los actuales. La forma de financiamiento, reparto puro. Todo lo que me entra por aportes y contribuciones lo reparto entre los pasivos. ¿Por qué podía hacer esto? Porque existían 4 activos por un pasivo. Y luego tenía que determinar dos cosas más. Cómo iba a determinar el haber y cómo le iba a dar movilidad. El haber se establecía como una tasa de sustitución. Tasa de sustitución implica cuánto de lo que yo gano va a reemplazar la jubilación. Y esto iba a ser del 70 al 82%. Del promedio de los 3 mejores años, o sea, yo actualizaba los últimos 10 y elegía los 3 mejores. Y ahí aplicaba la tasa de sustitución. Esto es un dato importante porque lo vamos a dejar de lado en el sistema previsional, afectando obviamente la cuantía, el carácter sustitutivo del haber, ¿sí? ¿Se entendió?
Actualizo los últimos 10, selecciono los 3 mejores y aplico esta tasa de sustitución. ¿De qué dependía que sea el 70, el 72, el 75, el 77, el 80, el 82? Dependía de la edad en que la persona se jubilaba, porque en este momento se requería cese. Entonces, el sistema premiaba la permanencia en el sistema previsional. ¿Sí? Es decir, premiaba la permanencia en la actividad, como incrementando el porcentaje de sustitución. Pero recuerden que en esta época se requería cese para jubilarse. Hoy actualmente la persona se puede jubilar y seguir trabajando. En 1980 este sistema va a entrar en crisis, una de las tantas, se van a suspender los juicios contra el Estado y se va a declarar el estado de emergencia. ¿Cuáles eran las razones de esta emergencia? Las razones de la emergencia eran muchas, entre ellas algo que ocurrió en el país, que fue en 1986 una de las peores inflaciones, que atenta contra estas prestaciones a largo plazo. Esto va a provocar un deterioro en el poder adquisitivo y una avalancha de juicios contra el Estado, que esto obviamente va a ir desfinanciando el sistema, por eso se declaran la suspensión de los juicios contra el Estado. Además de eso, y de la hiperinflación, va a ocurrir algo en el mercado laboral, fines del 80, principios de la década del 90, que es la flexibilización laboral, la mayor desocupación. Esto lo que va a atentar es contra la ecuación de 4 por 1, ¿sí? Ya no tengo más 4 activos por un pasivo. Entonces, esto, hiperinflación, juicios contra el Estado, flexibilización laboral, trabajo no registrado, sumado a la mayor expectativa de vida y el decrecimiento de nacimientos, va a provocar un colapso del sistema previsional. La gente vive más y tiene menos hijos, tengo menos población activa y más pasivos. Yo siempre culpé a mi tía del desfinanciamiento del sistema previsional porque se jubiló por invalidez a los 47 y vivió hasta los 106 años. ¿Se dan cuenta de dónde va este tema? Y entonces se va a pensar en privatizar el sistema previsional y esto va a venir de la mano de la ley 24.241. Si bien originalmente se preveía una capitalización pura, es decir, un sistema privatizado, lo cierto es que después terminó siendo un sistema mixto. Coexistieron un sistema a cargo del ANSES, que también se crea en 1991, que va a existir con un sistema de capitalización que se va a financiar con una cuenta de capitalización individual. Es decir, van a coexistir un sistema público, solidario de reparto administrado por el Estado y va a coexistir con un sistema de capitalización administrado por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. ¿Sí? Lo primero que debía determinar el sistema era la forma de afiliación a cada uno de estos sistemas. ¿Sí? El sistema tendía a la capitalización. Por ende, si ustedes no efectuaban la opción, que esta opción no se conocía, la lógica, uno piensa, si yo no hago nada, me quedo donde estoy. Bueno, no, acá si no hacían nada, iban a una FJP, eran sorteados en una FJP. Si ustedes recién ingresaban al mercado laboral, tenían 90 días para efectuar la opción a favor del sistema de reparto. De lo contrario, eran sorteados a una FJP. Y lo cierto es que tampoco existió esta opción, porque la gente, cuando un trabajador se incorporaba a trabajar, la empresa ya había negociado con una FJP y lo único que hacías era suscribir el formulario de adhesión, ¿sí?, a la FJP. Y después tenías los famosos indecisos que todos terminaron también en capitalización. Y una vez que estabas en capitalización, no podías volver al sistema público. Era un sistema cerrado. Esto en cuanto a la afiliación. En cuanto a los requisitos, se va a elevar la edad, 60 la mujer, 65 el hombre, con 30 años de servicios con aportes, pues vamos a ver que no es tan así, pero eso dice la norma. Y luego tenía que determinar el cálculo del haber, que acá es donde se empieza a poner más heavy. Ustedes piensen que yo venía con un sistema público y que de golpe la persona se podía ir a capitalización. Entonces yo necesitaba un sistema de cálculo que me permita a mí poder liquidar un haber mixto. ¿Sí? Entonces iba a liquidar en 3 partes. La primera parte iba a ser la prestación básica universal. Esta prestación, para todo aquel que alguna vez aportó al sistema previsional,
va a tener derecho a la PBU. Este monto es universal para todos los beneficiarios. La segunda parte se va a denominar prestación compensatoria y va a compensar los años aportados al sistema público. Es decir, voy a dividir la vida laboral de la persona y los años que haya aportado al 30 de junio del 94 van a ir a la PC, prestación compensatoria. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta junio del 94, no tenía otro sistema previsional. Entonces, el Estado se los debía pagar. ¿Cómo lo hacía? A través de la prestación compensatoria. Pero a partir del 1 de julio del 94 podían ocurrir dos cosas: que la persona haya logrado sortear todos los obstáculos y se quede en el régimen público, entonces va a tener prestación adicional por permanencia, PAP. O que se haya ido a un FJP o haya quedado en un FJP, y entonces por los años posteriores a julio del 94 va a tener cuenta de capitalización individual. Entonces el ANSES le iba a liquidar la PBU y la PC, le iba a decir ahora vaya a la FJP. ¿Se dan cuenta que esto atenta contra el principio de unidad de gestión, además? La persona iba al FJP y la cuenta de capitalización individual se componía de los aportes más las contribuciones, más la rentabilidad, menos las comisiones que iban a cobrar las FJP. Esto iba a determinar un monto en dinero. Y entonces la persona decía, bueno, ¿me lo puedo llevar? No, lo puedes retirar de alguna de las formas que establece la norma, que son retiro fraccionario, retiro programado o renta vitalicia previsional. El retiro fraccionario y el retiro programado, la FJP establecía la expectativa de vida de la persona y dividía en valor cuota. Y eso es lo que le iba a pagar. La diferencia entre uno y otro era la plata que había en la cuenta, ¿sí? Y luego teníamos la renta vitalicia previsional, que la diferencia era que ahora intervenía una compañía de seguros de retiro, que también iba a establecer la expectativa de vida. Pero iba a asumir el riesgo de sobrevida. En el otro, una vez que se agotó la plata en la cuenta, se agotó. En este, la compañía asumía el riesgo de sobrevida, más allá de la edad que había establecido como expectativa de vida, y como en un seguro debía seguir pagando. Por esa razón, esta modalidad fue la más utilizada, ¿sí? Y entonces, la FJP, que le había cobrado comisiones, dejaba de tener una obligación con ustedes, y ustedes a partir de ahora tenían un seguro privado, ¿sí? Y quédense con esto porque va a ser una de las consecuencias de este sistema de capitalización. Entonces, se dan cuenta que el cálculo del haber, que lo vamos a heredar de un sistema de capitalización porque nos lo vamos a quedar, pero en este momento, que todavía estaban las AFJP, el cálculo del haber podía ser PBU, PC, PAP, si logré jubilarme íntegramente en el sistema público, o PBU, PC, retiro fraccionario, retiro programado o renta vitalicia previsional. ¿Esto por qué? Porque yo no tuve una jubilación pura del régimen de capitalización porque no duró 30 años, alerta de spoiler. Pero sí puedo tener un beneficio puro, que es, por ejemplo, empecé a trabajar en el 95, ya estaba la FJP y yo solo aporté FJP y me incapacité o me morí. Y entonces tengo un retiro por invalidez o mi cónyuge tiene una pensión. Y ellos sí tienen un beneficio puro de capitalización que en general optaron por la renta vitalicia, pues vamos a ver qué les pasó, ¿sí? Esto en cuanto al cálculo del haber. Una vez que yo determine el cálculo del haber, ¿cómo les voy a dar movilidad jubilatoria? Bueno, yo ya no quiero un índice salarial como tenía la ley 18037, que me parece que no se los dije. La ley 18037 elegía un índice salarial, que era el índice nivel general de remuneraciones. Era un índice salarial como el índice salarios hoy. Con eso actualizaba las jubilaciones. Va a elegir, no va a elegir, va a crear un índice que se denominó AMPO, Aporte Medio Previsional Obligatorio. AMPO. Este AMPO era la división entre todo lo que me ingresaba por aportes dividido en los aportantes. Esto me daba un índice que era el factor, la unidad de medida de la ley. Todo se medía en AMPOs. Los topes, los saberes máximos, el monto de la PBU. Es decir, que era sumamente importante que yo actualizara el AMPO porque era no solo mi sistema de movilidad, sino mi unidad de medida para calcular las jubilaciones, ¿sí? Eso los del régimen previsional público. Los del régimen de capitalización no tenían movilidad porque tenían rentabilidad, que tampoco la tuvieron. ¿Qué pasó con el AMPO? Este AMPO estuvo vigente hasta que después fue derogado por la ley 26417,
Pero previamente, ya en 1995, perdón, la Ley de Solidaridad Previsional había dicho que a partir de ahora la movilidad jubilatoria va a ser la que determina anualmente la ley de presupuesto. Es decir, ya no había más movilidad automática y debía decirlo la ley de presupuesto. Ley de presupuesto que jamás dijo nada hasta que estuvo obligada por la Corte y recién en el 2007 dijo algo, es decir, fíjense el tiempo que pasó. Y por ello se dicta el fallo Badaro, ¿sí?, de actualización de jubilaciones. Y por esa razón también se va a dictar la primera ley de movilidad, pero después nos vamos a referir a ello. Así las cosas, en el año 2007 se dicta la ley 26222 de libre opción jubilatoria. Recuerden que yo venía de un sistema cerrado. Este sistema cerrado implicaba que si yo daba capitalización no podía volver al sistema público. ¿Sí? Lo que hace la ley 26222 es otorgarle la posibilidad a quien quería volver al sistema previsional público de hacerlo, ¿sí?, si así lo deseaba. Esta opción estaría vigente hasta el 31 de diciembre del 2007. Y después se reanudaría cada 5 años. Lo cierto es que el Estado quería que ahora vuelvan al sistema público, pero lo cierto es que no volvieron, y entonces en el año 2008 se dictó la ley 26425, que va a eliminar el régimen de capitalización y con él las AFJP. Es decir, que el sistema va a quedar público y de reparto administrado únicamente por el Estado, por la ANSES. ¿Y qué vamos a hacer para organizar esto? Y bueno, todas aquellas prestaciones que están pagando las AFJP las voy a pagar yo. ¿Cómo las voy a pagar? Con reparto asistido. Aportes y contribuciones más impuestos de afectación específica. Ya no me alcanza con aportes y contribuciones. Creo la figura del reparto asistido. Artículo 18 de la 24241. ¿Y qué voy a hacer con la gente que aportó a una FJP? Voy a hacer de cuenta que aportó siempre al régimen público, pese a que cuando estaba en una FJP aportaba el 7% y los que estaban en el sistema público aportaban el 11%, yo voy a hacer de cuenta que aportaron siempre el 11%, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer con las cuentas de capitalización individual? Piensen que esas cuentas de capitalización individual no tenían plata, tenían acciones, bonos, ¿sí? Estaban invertidas. Bueno, todo eso va a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No lo voy a usar para pagar prestaciones. Lo voy a usar como un fondo anticíclico ante una eventual pérdida del sistema previsional. ¿Y qué voy a hacer con los empleados? Y bueno, se van a redistribuir entre organismos estatales y a muchos también los despidieron, ¿sí? Es decir que yo tengo ahora un régimen que es un emparche, ¿sí? Porque tengo una ley creada en un sistema de capitalización 24241 que no está derogada, que está modificada por la ley 26425, que elimina el régimen de capitalización, pero yo las prestaciones las tengo en la 24241, ¿sí? Y no tengo un texto ordenado. ¿Qué prestaciones van a quedar fuera de todo esto? Fíjense que yo les dije, las prestaciones que estuviera pagando las AFJP las va a asumir el Estado, que garantice iguales o mejores prestaciones. Ahora, los que tenían renta vitalicia previsional, que estaban a cargo de una compañía de seguros de retiro, no los va a asumir el sistema previsional, y esto es grave porque quedan sin garantía de haber mínimo y sin garantía de movilidad. ¿Sí? Por eso se dictaron 2 fallos de la Corte, Echar y de Prati. Así las cosas, seguíamos con el problema de la movilidad y vamos a comenzar un camino legislativo controvertido y turbulento en materia de movilidad. Cada vez que hablamos de una modificación a la movilidad, estamos hablando de la modificación al artículo 32 de la ley 24241. Este artículo 32 establece el sistema de movilidad, ¿sí? Por ejemplo, la ley 24463 había modificado el artículo 32, había dicho que la movilidad iba a ser la que determina anualmente la ley de presupuesto. A partir del fallo Badaro, el Congreso asume esa obligación que tenía y dicta la primera ley de movilidad jubilatoria, que fue la ley 26417. Esta ley establece un sistema de movilidad semestral aplicable en marzo y en septiembre, automático,
basado en dos parámetros, los recursos del ANSES por beneficio y un índice salarial a elegir entre índice de salarios o RIPTE el que resulte mayor, y esto haría cada semestre comparando estos parámetros en forma semestral. Y tendría un tope que era equivalente al 3% de los recursos totales. Pero no se vuelvan locos que quizás volvemos con este tema, pero sí quiero que se vayan en esta clase con un pantallazo de lo que ocurre hoy con la movilidad jubilatoria. Les decía que esta ley 26417 es la primera fórmula automática que impacta en dos sentidos, no solo porque le aumenta a los jubilados en marzo y en septiembre, sino además va a derogar el AMPO, que había quedado congelado desde 1997, en que fue su última actualización, y con él habían quedado congeladas las jubilaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que todo se medía en AMPOs? La PBU, los topes, todo, era la unidad de medida. Si yo congelaba el AMPO, congelaba la jubilación. Esta ley va a reemplazar el AMPO por otra unidad de medida, que es una parte del haber mínimo garantizado. Haber mínimo garantizado que se aumenta cada marzo y cada septiembre, ¿sí? Esta fórmula de movilidad logró algo inédito en el sistema previsional, que es que no tuvo ninguna declaración de inconstitucionalidad. ¿Cuándo yo puedo pedir o intentar lograr una declaración de inconstitucionalidad? Cuando logro demostrar que la aplicación de la fórmula genera una confiscatoriedad. ¿Esto qué es? Genera una quita comparada con otros índices de referencia superior al 15%. ¿Sí? Yo ahí puedo demostrar, lo debo demostrar, ¿sí? Por eso yo no podría pedir la inconstitucionalidad de una fórmula apenas sale, porque tengo que dejarla funcionar. Si hay algo que tiene dicho la Corte es que es facultad del Congreso dictar la fórmula de movilidad, ¿sí? Pero no puede hacerlo de cualquier forma. La condición es razonabilidad y no confiscatoriedad. En el año 2018 vamos a modificar esta fórmula. ¿Por qué modificamos una fórmula que no había tenido declaraciones de inconstitucionalidad? Porque lo que se decía desde el Poder Ejecutivo era que se iban a afectar los fondos del ANSES. Entonces iba a haber afectada la fórmula. ¿Se acuerdan que la fórmula de la 26417 tiene como uno de sus parámetros los recursos? Y entonces, si yo afecto los recursos del ANSES, dice la fórmula va a empezar a dar mal. Y entonces dicta la 27426 que va a cambiar completamente el esquema, va a pasar a una fórmula trimestral, marzo, junio, septiembre y diciembre. Y va a cambiar los parámetros. Va a ponderar 70% IPC más 30% RIPTE. Pero esta fórmula va a tener un problema, que es de base y que va a conseguir una declaración de inconstitucionalidad desde el inicio, que es el empalme. Esta fórmula dictada en el 2018 tiene una primera aplicación en marzo del 2019, cuando ya se había devengado toda la fórmula de la ley 26417. A diciembre del 2017 yo ya tenía devengada la fórmula anterior, ¿se acuerdan que comparaba semestres? Entonces yo ya la tenía devengada. Y si bien en materia previsional no se puede hablar de un criterio de lo devengado, porque lo cierto es que si el jubilado muere en febrero no cobra nada, no cobra ese aumento de marzo, sí había un derecho en expectativa, ¿sí? Los jubilados aceptan de que yo no les puedo pagar la movilidad en el momento en que la están padeciendo por un tema operativo. Pero ahora, cuando ya se devengo y yo se las estoy debiendo, les cambio la fórmula de cálculo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese empalme va a ser declarado inconstitucional por la Cámara en el fallo Fernández Pastor, que se encuentra cuestionado en la Corte desde el año 2018, ¿sí? Y no tiene sentencia. Tiene dictamen del procurador favorable a la declaración de inconstitucionalidad, que implicaría que le estoy debiendo en marzo del 18 el 10% a todos los jubilados argentinos. Y eso es irrecuperable para los jubilados, ¿sí? Entonces se dan cuenta que empiezo a arrastrar distintos periodos de movilidad. Este es el primero,
y está dado en primer lugar por el empalme. Pero va a tener otro problema la fórmula, que es que se la va a tachar de regresiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trae el tercer trimestre anterior, y uno puede decir, ¿a quién se le ocurre en un país inflacionario como nuestro traer el tercer trimestre anterior de inflación? Porque el Poder Ejecutivo decía que iba a bajar la inflación. Si yo bajaba la inflación y traía el tercer trimestre anterior, los jubilados iban a ganar. No, chicos, no se lo crean nunca, los jubilados en la Argentina nunca ganan, con ningún gobierno, en ningún momento, en ninguna época. Lo cierto es que los jubilados corrieron a la inflación de atrás siempre, ¿sí? Y en el momento, por ende, algo que les dejo aclarado, en Fernández Pastor, la Cámara declara la inconstitucionalidad del empalme, pero no de la fórmula. ¿Por qué? Porque dijo, la tengo que dejar funcionar en ese momento, ¿sí? No la puedo declarar ahora la inconstitucionalidad, no está demostrado el daño. Lo tiene que resolver la Corte. Cuando yo ya sabía cuánto, porque si había algo que tenía bueno esta fórmula, dentro de lo poco, es que era transparente. ¿Por qué? Porque tanto el RIPTE como el índice, el RIPTE como el IPC se publican. Y encima, como yo tenía que traer el del tercer trimestre anterior, yo ya veía cuánto me iba a dar toda la movilidad del año que viene casi. Y entonces, como sé y decido que no la voy a pagar, suspendo la fórmula. En el año 2019 se va a dictar la ley 27.541, antes de que tengamos pandemia, en diciembre del 2019 se dicta, yo les puse 2020 porque es la aplicación, pero se dicta en diciembre de 2019, todavía no pensábamos en pandemia, y vamos a suspender por 180 días la fórmula de la 27.426. Recuerden que yo lo doy por hecho, pero todas estas leyes modifican el artículo 32 de la 24.241, ¿sí? En principio la voy a suspender por 180 días, ¿sí? Hasta junio. Esto es por una ley, ¿sí? Que declara la emergencia previsional, le da facultades al Ejecutivo para que en la misma periodicidad, marzo y junio, dicte un porcentaje sin ninguna variable, sin ningún parámetro. Luego, la pandemia fue real y se prorrogó la emergencia no por ley del Congreso, sino por un DNU, el 542 del 20. Y durante todo el 2020, la fórmula de movilidad fue suspendida y los incrementos fueron otorgados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Y obviamente resultaron inferiores a la aplicación de la 27.426. Y entonces, un nuevo, masivo y desesperado reclamo de los jubilados para que una vez sorteadas las causas que llevaron a la declaración de emergencia y dictada ya la ley siguiente, la 27.609, se compensen los incrementos omitidos, porque la ley no estaba derogada, estaba suspendida. ¿Se dan cuenta que, así como lo digo para la 27.426, esta es peor todavía? Porque cuando yo ya sabía el aumento que les tenía que dar, lo suspendo. Entonces no solo es inconstitucional, es inmoral. Esa inflación ya la habían sufrido los jubilados. Y yo la suspendo y le doy un índice que se me ocurre. Obviamente este reclamo tiene acogida favorable inicialmente en las cámaras del interior. Son las primeras que dicen: yo te banco la emergencia, la normativa de emergencia, estábamos en emergencia. Ahora, culminada la emergencia, en enero del 2021 vos tenés que recomponerle los saberes previsionales, otorgándole los incrementos omitidos. Y recién ahí le vas a aplicar la fórmula de la nueva movilidad, porque si no, se la estás aplicando sobre un haber incorrecto. Estos fueron fallos del interior. La Cámara Federal de la Seguridad Social hasta este año no tenía fallo a favor, de hecho eran en contra, convalidaban la emergencia, decían que se cumplía porque era temporal, porque no es que no se había otorgado nada. Sin embargo, hay algo que no cumple, que es que los efectos de la emergencia no pueden ser perpetuos. Y si yo no le recompongo el haber, es perpetuo. Yo puedo entender que vos no me des el retroactivo del 2020, porque estabas en emergencia. Ahora, vos no podés hacer de cuenta que no ocurrió nada. Me tenés que recomponer el haber en enero o en febrero, ¿sí? Antes de aplicar la nueva ley. Porque de lo contrario, esa emergencia tiene respecto de mi haber consecuencias eternas. Y eso excede el marco de la emergencia, ¿sí? En el año 2021 se va a dictar la ley 27.609, que va a optar por un sistema de movilidad similar al de la 26.417, pero va a mantener la periodicidad trimestral, marzo, junio, septiembre y diciembre. Esta ley va a optar
por ponderar dos factores: los recursos tributarios, igual que la 26.417 del ANSES, los recursos tributarios y los recursos totales, es decir, los impuestos y los aportes y contribuciones, y después un índice salarial entre el RIPTE o el índice de salarios, el que resulte mayor. Es igual que la anterior fórmula, que la 26.417, pero mantiene la periodicidad trimestral. Ahora, ¿era lógico optar por una ley que no pondere inflación en un periodo inflacionario y que además pondere recursos del ANSES cuando perdimos no sé cuántos puestos de trabajo por la pandemia después de la emergencia más importante que sufriera el mundo? No, claramente no. Por eso siempre cada gobierno tuvo su ajuste a través de una forma de movilidad, ¿sí? Y eso es lo que ocurrió con la 27.609. El gobierno no tuvo que hacer más nada para reducir el déficit que dejar funcionar la peor ley de la historia, la 27.609, que provocó entre enero del 2021 y enero del 2024 una quita lisa y llana del 50% del poder adquisitivo de las jubilaciones. Los jubilados ganan el 50% menos en estos años, compran la mitad de las cosas que compraban. ¿Qué sucede hoy? Salvo un fallo de Córdoba, que es Guillo, en la Cámara Federal dicen que los agravios son conjeturales, no sé si viven en Narnia, pese a demostrar la evolución del IPC, pese a demostrar la evolución de los salarios del Poder Judicial. Pueden hacer, como hace una colega, el índice de la tira de asado, ¿sí? Compra la mitad de kilos de la tira de asado. Y que yo diga que el haber máximo compra la mitad es una cosa, pero que el haber mínimo compra la mitad, ese haber se muere de hambre. La situación era tal que desde todos los poderes del Estado entendieron que los jubilados, se había otorgado el aumento correspondiente a esta ley en marzo, no podían esperar a junio, de la gravedad alimentaria que todos los poderes del Estado reconocían. Y se empezaron a esbozar distintos proyectos que el Poder Ejecutivo no quería aplicar, y entonces se adelanta y dicta este decreto 274 del 24, que va a modificar nuevamente el sistema de movilidad jubilatoria. Va a cambiar la periodicidad, el incremento va a ser mensual. La primera aplicación va a ser en julio, la primera aplicación pura de este decreto va a ser en julio. Y voy a trasladar el índice de precios al consumidor de los 2 meses anteriores. ¿Por qué de los 2 meses anteriores? Porque tengo una complicación operativa, ¿sí?, para aplicar el más inmediato. Pero además, lo que va a hacer es adelantar a cuenta de la movilidad de junio conforme la ley 27.609. Era tal la situación que había consenso en que había que adelantar la movilidad. Entonces, abril, mayo y junio se adelantó la movilidad aplicando este mismo proceso IPC-2, le decimos nosotros, IPC de los 2 meses anteriores, pero a cuenta de la movilidad de junio, ¿sí? Es decir que en junio ANSES calculó la movilidad por la 27.609 y descontó los aumentos, terminó diciendo que no debía nada, es un cálculo medio raro, pero lo cierto es que desde el año 2018 acumulamos periodos de movilidad irresueltos por la Corte y que todos terminan ahí. Y esto atenta contra los derechos de la seguridad social, contra el carácter inmediato, contra el principio de integralidad de las prestaciones, contra el acceso a la justicia. Hoy nosotros no sabemos qué contestarle a la gente. Ya no saben, hay abogados que me dicen, yo no quiero agarrar más esos juicios. Se dan cuenta que es desalentador, porque encima ustedes piensen que está mal, pero trabajamos a resultado, está muy mal, trabajamos muy mal. Alguien nos hizo creer que nuestro trabajo no vale si no está supeditado al éxito. Y lo creímos. Y entonces ahora tenemos un montón de abogados que son una olla a presión porque no cobran ni siquiera la consulta y tienen 300 juicios esperando que la Corte se le ocurra en algún momento expedirse. Eso no habla de un organismo democrático para mí, que se expiden las causas que le interesan, como por ejemplo la tasa de interés aplicable a los créditos laborales, dictó como 7 fallos. Yo no quiero seguir porque tenemos mucho, pero no quiero, yo sé que es como medio complejo, no sé si quieren hacer algunas preguntas. Yo ya había avisado que iba a terminar antes hoy, porque tengo otro compromiso. Pero si no tienen preguntas, seguimos un poquito más con la jubilación. Estamos, entonces, ¿cómo queda el sistema actual?
Primero ya saben que es una olla a presión que está acumulando sentencias, muchos fallos en la Corte, que lo que se está reclamando hoy varía. Hay gente que reclama Fernández Pastor, ¿sí? Para el 2018, después reclama la suspendida 27426 y a partir de enero del 21 reclama IPC completo, ¿sí? El IPC del mes correcto, ¿sí? Eso ya se dispara. Hay otros que quizás no hicieron el juicio inmediatamente en ese momento, lo hicieron ahora y por ahí les conviene pedir directamente IPC por todo el periodo, ¿sí? No le importa ninguna ley. ¿Qué va a decir la Corte? No sabemos. Antes del dictado del fallo Badaro, que fue un fallo trascendental en materia previsional, hubo un montón de sentencias completamente distintas que fueron antecedentes del fallo Badaro, hasta que después vamos a ver en el sistema de movilidad, cuando entremos un poquito más, el fallo Badaro termina resolviendo salomónicamente, ¿sí? De todo eso que andaba ahí dando vuelta, responde como no nos da todo, nos da algo. Hoy estamos casi esperando que les dé algo, ¿sí? Bueno, saben que hubo un proyecto de ley que intentaba recomponer esta situación porque hay una inflación que fue la peor, que es la de diciembre del año pasado y de enero de este año, que no toma ni siquiera el decreto, que no la trasladó ninguna norma. Y entonces este proyecto de ley la recomponía, ratificaba también el decreto y sin embargo fue vetado completamente, lo cual habla de una gravedad institucional, porque la facultad del veto es constitucional, pero lo raro es que el proyecto de ley ratificaba el DNU, porque recuerden que el 274 es un decreto de necesidad y urgencia. Y podemos cuestionar si estaba bien modificar la ley 24241, porque recuerden que modifica el artículo 32 de la 24241. Si estaba bien modificar la 24241 por un DNU, porque yo entiendo la emergencia que tenía en adelantar la movilidad, eso estábamos todos de acuerdo. Ahora, en modificar la fórmula de movilidad no había urgencia. El Congreso estaba abierto y lo ideal era que se hubiera debatido. Pero lo más loco es que cuando el Congreso te ratifica ese DNU, vos lo vetes. Es como muy raro. Todos decíamos, bueno, eso no lo va a vetar. ¿Se dan cuenta? Entonces hoy tengo un DNU que modifica una ley que intentó ser ratificado por el Congreso, pero que fue vetado. ¿Quién puede traer un poco de claridad a toda esta situación? La Corte. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos. ¿Lo va a hacer? Tampoco lo sabemos. Por ejemplo, la Corte nunca se expidió en una acción del defensor de la tercera edad que reclamó la aplicación generalizada de Badaro, ¿sí? A todos los jubilados. Nunca se expidió. Hoy ya no tendría ningún sentido porque todos los de Badaro ya cobraron, ya se murieron, ¿sí? No tendría ningún sentido. Bueno, nos queda un ratito, vamos a avanzar si no tienen preguntas, sobre estos conceptos que hacen al haber de jubilación al que nos vamos a referir, y en realidad la 24241. Dentro de los conceptos mínimos que vamos a trabajar, tenemos el concepto de haber mínimo, el monto mínimo que puede resultar de la suma de la PBU, PC y PAP, que nos vamos a referir la clase que viene, el haber máximo, la suma máxima. En todos estos casos va a estar modificada todos los meses este parámetro en función de la pauta de movilidad. En el mismo porcentaje que la movilidad se van a modificar todos estos parámetros. La base imponible mínima, que es el monto mínimo que puede realizar aportes y contribuciones, y una base imponible máxima que juega de la siguiente forma. El empleador contribuye por todo el salario. El trabajador solo aporta hasta la base imponible máxima. Esto implica, para darle los montos de septiembre, por acá los tenía, no, tengo los de agosto. Bueno, después se los busco, pero estaba, si este está la base imponible, 2,5 millones más o menos estaba la base imponible máxima. Esto implica que en septiembre, si un trabajador gana más que 2,5 millones, no va a hacer aporte por más de 2,5 millones, ¿se entiende? Y obviamente esto va a operar como un tope después a la remuneración que voy a usar para el cálculo, ¿sí? Después tenemos la prestación anual complementaria, que es el aguinaldo de los jubilados. La movilidad, que es esta que se anuncia todos los meses, que corresponde al IPC-2. Y la obra social, en principio con destino a PAMI, que es del 3% sobre el haber mínimo, y lo que excede el haber mínimo paga el 6%.
La ley establece quiénes están incluidos obligatoriamente, voluntariamente, y quiénes están excluidos de la aplicación de este SIPA. Es bastante simple, todos los trabajadores en relación de dependencia de autónomos. Se establece alguna exclusión para aquellos trabajadores que vengan a prestar servicios a la Argentina, pero que no tengan residencia en la Argentina, esos están excluidos. Y sí me quiero detener en el concepto de remuneración. Es un concepto de remuneración amplio que implica que todo aquello que recibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo es remuneración, debe ser declarada por el empleador y está sujeto a aportes y contribuciones. En Railone contra ANSES, el problema fue que la trabajadora demostró que tenía sumas no registradas, sumas remunerativas no registradas, es decir, tenía un trabajo parcialmente registrado, una remuneración parcialmente registrada, y esta trabajadora obtuvo una sentencia en el fuero laboral que condenó al empleador al pago de los aportes y contribuciones omitidas, reconoció esa remuneración. Esta trabajadora inició un juicio de reajuste solicitando se le recalcule el haber conforme a esa remuneración. Y lo que le dijo la primera instancia es que no. ¿Por qué? Porque la ley exige aporte efectivo y el empleador, pese a estar obligado por una sentencia judicial y por la ley, no lo había hecho. Y la Corte lo que dice es, bueno, no, esto no puede pesar sobre el trabajador que encima tuvo que hacer un juicio cuando el que está incumpliendo es el empleador. En todo caso, que sea la FIP la que vaya a reclamarlo, ¿sí? Y en el fallo real, la diferencia es en el caso de que se tengan remuneraciones, sumas no remunerativas en la administración pública. En este caso es más simple porque el mismo recibo de sueldo lo reconoce. Y esta denuncia Z, que está prevista en la ley 24241, es para el supuesto en que exista la declaración jurada, pero no estén integrados los aportes y contribuciones. No se trata de un trabajo no registrado, sino que no se integraron los aportes y contribuciones. ¿Sí? Estos montos son de agosto, ¿sí? Ya se están aplicando los de septiembre y se incrementaron en un 4%, ¿sí? Este 125 bis que tienen acá es que por primera vez la 27426 crea un nuevo haber mínimo. Tenemos dos haberes mínimos. El haber mínimo general, pero después tenemos un haber mínimo garantizado para todos aquellos beneficiarios que se hayan jubilado con 30 años de aportes efectivos. Si tienen 30 años de aportes efectivos, hay una garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil. En general, el haber mínimo general común está por encima del 82% del salario mínimo vital y móvil, entonces no tiene aplicación. Pero cuando ocurre que queda por debajo, ANSES tiene que integrarle esta suma a quienes se jubilaron con 30 años de servicios con aportes. Y ya lo último para terminar y no agotarlos más, el carácter de las prestaciones. Son personalísimas, no pueden ser ajenadas ni afectadas a terceros salvo conformidad. Son inembargables salvo duda por alimentos, ojo con esto, porque se ha hecho lugar a el embargo en aquellos casos en que el jubilado deba sumas alimentarias, por ejemplo, a una empleada doméstica. Están sujetas a deducciones a favor de organismos de seguridad social, son imprescriptibles. Lo que prescribe son los haberes devengados, pero el derecho no prescribe. Y en el artículo 15 tenemos una trampa macabra del sistema, que es la reapertura del procedimiento administrativo por nulidad. En cualquier momento del proceso, incluso en curso de pago, ANSES puede rever la resolución, incluso revocarla. Nosotros tenemos un caso que una señora que hacía 13 años que estaba cobrando una pensión por la convivencia con su ex conviviente, que falleció, no es que era ex, falleció, y 13 años después le piden pruebas de la convivencia, ella aporta porque tenía varias cosas. ANSES hace un ambiental 13 años después sobre un edificio que ni existía cuando ellos convivían ahí, que obviamente da negativo, porque no los conocían, y revoca la resolución en plena pandemia. ¿Sí? Se tuvo que ir por amparo, ANSES apeló, se llegó hasta la Cámara,
y recién, desde el 2020, recién ahora pudo reanudar ese beneficio la mujer, ¿sí? Y el artículo 18 tienen el financiamiento del sistema a través del reparto asistido. No, tendríamos que empezar con jubilación, pero prefiero dejar acá, ver si hay alguna pregunta. Yo después les voy a actualizar los meses de septiembre, pero recuerden que igual, por más que yo les actualice la verde de septiembre, se va a modificar todos los meses, ¿sí? Todos los parámetros. A ver mínimo, a ver máximo, tope, todo se actualiza conforme la movilidad. ¿Cuánto tiempo va a durar esta movilidad? No lo sabemos. Y recuerden que desde el 2018 que está cuestionada toda la movilidad jubilatoria. No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos? Bueno, entonces la clase que viene arrancamos con jubilación. Tenemos mucho, tenemos que ver la jubilación, los requisitos, los beneficios. El artículo 252 y 253. ¿Sí? Ninguna. Yo no los quiero agobiar porque si hoy empiezo a dar ahora jubilación me va a quedar por la mitad de camino y me van a odiar. ¿Estamos? Bueno, si no hay preguntas, les dejo saludos, saludo al colegio. Nos estamos viendo el 20 de septiembre. Nos vemos, chicos. Buen fin de semana. Nos vemos.